Descartarlo, no encontrarnos con este objeto de esa magnitud. Esa cantidad de objetos están. Descartarlo, no encontrarnos con este objeto de esa magnitud. Esa cantidad de objetos están. No quise perder la esperanza, sí. Pero yo, como mamá, mi corazón decía, sabía que ella ya no estaba. Ya lo que me iban a decir y yo no quería escucharlo. Yo creo que hay que vivirlo para poder entenderlo. Y sigue siendo duro. Hola, bienvenidos todos a un nuevo video de Impacto Criminal. Hoy vamos a hablar sobre un caso que conmocionó a Chile, sobre Fernanda Maciel Correa. Ella nació el 9 de mayo de 1996 en Santiago de Chile y creció en la comuna de Conchalí con su madre Paola Correa y su hermana Valentina Fernanda. Creció con un padre poco presente, lo que provocó varios problemas en su comportamiento y una sensación de abandono con la que creció. Según algunos medios, su situación económica y familiar afectó también sus estudios, ya que reprobó el octavo básico y tenía problemas en la escuela. Incluso en un momento estuvo en un programa llamado Sename, que es el Servicio Nacional de Menores, que en vez de hacer bien a los menores es totalmente lo contrario. Se ha sabido de varios abusos a los derechos de los menores en esos establecimientos. Merece la pena quizá hablar sobre ese caso más adelante. En el año 2012, su padre Ángelo Maciel falleció y si bien él no estuvo muy presente en su vida, su muerte fue bastante dura para ella. Afectó bastante sus emociones y esto realzó en parte su rebeldía. Era muy común que Fernanda se escapara de casa desde que era adolescente y solía consumir alcohol y marihuana, según sus propias amistades. Pero ya en sus primeros años de adultez simplemente se iba sin decir a dónde, cosa que mantenía a su madre obviamente siempre preocupada. En el año 2017 conoció a Luis Petersen y comenzó una relación con él. Poco después empezó a trabajar también como mesera en el restaurante Johnny Rocket del Aeropuerto Internacional de Santiago, pero tan pronto inició ese trabajo se enteró que estaba embarazada. Para el momento de los hechos, Fernanda contaba con 21 años y tenía 7 meses de embarazo. Tendría una niña a quien llamaría Josefa y aún vivía con su madre en la comuna de Conchalí. A pesar de estar embarazada, Fernanda no dejó de fumar marihuana. Esto provocó serias discusiones entre ella y su madre, aunque de todas formas esto no evitó que lo siguiera haciendo. El 10 de febrero del 2018, cerca de las 5 de la tarde, Fernanda salió de su casa sin decir a dónde iba, como era de costumbre. No se llevó sus documentos de identidad, ni su billetera, ni su cartera, nada. Lo único que se llevó fue su teléfono, que era un Huawei blanco. Su madre la vio salir, pero no le preguntó a dónde se dirigía, ya que, como dije al principio, no solía decir a dónde iba. Como solo se llevó su teléfono, la madre pensó que volvería pronto. Pero pasaron las horas y Fernanda no regresaba. Al día siguiente, al ver que la joven no llegó a casa y que no pudieron comunicarse con ella, la preocupación empezó a aumentar, por lo que Paola, su madre, junto a Luis Petersen, el novio de Fernanda, decidieron obviamente ir a las autoridades y proceder a poner la denuncia sobre su desaparición. Según la descripción de su madre, Fernanda iba vestida con un vestido negro y zapatillas blancas. Poco después se inició la investigación de la desaparición de esta muchacha y su búsqueda. En un principio se manejaron muchas hipótesis, cerca de 8 hipótesis de lo que pudo haberle pasado a la muchacha. En este contexto, los medios de comunicación fueron muy amarillistas, incluso hablaron muy mal de la joven. Entre ellas se habló de que podía haberse ido voluntariamente con un supuesto amante, otra era que había sido secuestrada, que tuvo una muerte accidental y que incluso ella misma se había quitado la vida. Una de las hipótesis que se manejó también fue sobre la pareja de Fernanda, ya que se habló mucho de su relación y de los problemas que tenían. Se llegó a decir en los medios que la pareja tenía demasiadas peleas y que estas incluyeron violencia. Además se dijo que Petersen no quería tener a la bebé y que quizás por eso él la había desaparecido, y debido a la sospecha que se realizó también un allanamiento a la casa de este hombre para intentar encontrar alguna pista o algo que confirmara sus sospechas, pero no se halló nada porque normalmente siempre cuando hay una desaparición el primer sospechoso es la pareja. También se investigó a un taxista conocido que tenía Fernanda, que en el día de su desaparición la había llevado al hospital para un control
por el embarazo, pero luego se confirmó que este hombre la había dejado de vuelta a su casa sana y salva y no había pasado nada. Así que eventualmente se descartó su participación. Pero había otra hipótesis que resonaba muchísimo en los medios amarillistas, y era que Fernanda podía haber sido raptada o asesinada por estar ligada al consumo y venta de drogas. Las autoridades hallaron varias cámaras de seguridad de las calles donde se podía ver claramente a Fernanda caminando en dirección hacia una bodega o galpón que estaba bastante cerca de su casa. Sin embargo, nunca se le ve entrar, por lo que no se podía confirmar que había ido a ese lugar, aunque sí se ven algunos perros en las cámaras que vivían en esa bodega, y eso quiere decir que alguien abrió la puerta de esa bodega y los perros obviamente salieron. La bodega era el lugar de trabajo de su vecino y amigo Felipe Rojas Lobos, de quien se supo posteriormente que era el compañero para fumar marihuana de Fernanda. Como parte de la investigación, también se analizó el teléfono de Felipe y se descubrió que esa tarde ellos habían hablado por mensaje y que él la había invitado a fumar marihuana, pero Felipe dijo que Fernanda no aceptó su invitación y que nunca se encontraron esa tarde. Incluso él mostró como el último mensaje que le había enviado a Fernanda, y este decía que la había esperado bastante, pero ella no había llegado. A pesar del testimonio de Felipe, las autoridades decidieron buscar en dicha bodega, pero no encontraron rastros de la joven. Y algo que llama bastante la atención es que revisaron esa bodega o galpón en 6 oportunidades. Durante los meses siguientes, la desaparición de Fernanda fue sumamente comentada en diversos medios de comunicación, y gracias a la insistencia de su familia, quienes denunciaron que las autoridades le prestaron poca atención a este caso, la familia de Fernanda y la comunidad la buscó incansablemente, pero la familia siempre insistía en que debían revisar nuevamente la bodega. En este punto, el caso era ya muy mediático. Se hablaba mucho de este caso en programas de televisión, en redes sociales, y esto hizo que surgieran cientos de opiniones y cientos de teorías. Incluso estuvieron muy involucrados varios videntes quienes afirmaban que Fernanda estaba muerta, aunque obviamente su familia aún tenía esperanza de encontrarla con vida. La prensa mantuvo siempre en la mira al novio de Fernanda, pero también al que se convirtió después en el principal sospechoso para los medios, que era el amigo de ella, Felipe Rojas. Para junio del año 2019, Fernanda tenía más de un año desaparecida, lo que disminuía drásticamente la posibilidad para poder encontrarla. Pero inesperadamente una persona fue a la policía para brindar un testimonio que resolvió el caso. Esta persona era la pareja de ese entonces de Felipe Rojas, y ella declaró que el día anterior su novio le había confesado que él era el responsable de la desaparición de Fernanda. Según el relato de Felipe, que Felipe le dijo a su novia, la joven sí llegó a esa bodega para fumar marihuana, pero en algún momento se resbaló y se golpeó con el borde de una mesa o una silla, y luego ella comenzó a convulsionar, y cuando él intentó levantarla se dio cuenta que supuestamente se había muerto. Felipe le dijo que en ese momento estaba muy volado, es decir, que estaba muy drogado. Así que lo siguiente que hizo fue envolver a Fernanda en unas telas y la enterró en un hueco de unos 70 centímetros que había en el patio de esa bodega, que ya estaba ahí de hecho para botar unos escombros. Después dijo que compró cemento y cal para tapar el hueco. La novia de Felipe le dio a la policía el lugar exacto en el que enterró el cuerpo de Fernanda, ya que era absurdo que en 6 oportunidades que habían revisado no habían encontrado ningún rastro de ella. La joven también dijo que Felipe había tomado el celular de Fernanda, lo formateó y lo vendió a bajo costo en una feria. Con este testimonio, el 24 de junio del 2019, las autoridades fueron nuevamente a dicha bodega para revisar el sitio, y allí encontraron el cuerpo de Fernanda Maciel enterrado. Había permanecido allí durante más de un año y medio casi. Este hallazgo obviamente provocó otro boom mediático, porque evidentemente las autoridades hicieron un mal trabajo en el caso de Fernanda y fueron duramente criticados. Por esto, las autoridades se excusaron diciendo que el lugar en donde estaba Fernanda era muy difícil de acceder y que supuestamente el hueco era bastante pequeño y no era fácil asumir que podría haber un cuerpo allí. Y al darse este descubrimiento, se dieron a conocer varios videos de las cámaras de seguridad que ya los carabineros tenían en su poder, que eran videos de Felipe saliendo y entrando de la bodega con un saco de cemento y cal, así también como
videos de una mujer ingresando a la bodega que se cree que era Fernanda porque era de baja resolución, pero jamás se le ve salir. Aclaro que en un principio se decía que no se le había visto llegar a la bodega, pero al parecer después salieron estos videos que confirmaron que ella sí había entrado a este lugar, solo que no se habían revelado al público porque era parte de la investigación. Felipe fue catalogado como un psicópata, ególatra y narcisista, cosa que se evidenció en uno de los videos que grabó la prensa tan solo unos días después de la desaparición de Fernanda, donde él se le ve abrazando a Luis Petersen, el novio de ella, para brindarle apoyo como amigo. No se conoce mucho de la vida de Felipe, pero se supo que en el momento del crimen el joven trabajaba en esa bodega, y también se conoció que en el 2017 una expareja lo había denunciado por agresión física y verbal. Eso se pudo constatar en el registro policial de él. También se dio a conocer el testimonio de un taxista que él le dijo a la policía que el día del crimen de Fernanda, él estaba transitando por la comuna de Conchalí cuando dos jóvenes se acercaron a su auto para venderle un teléfono Huawei de color blanco a un precio bastante económico. El hombre dijo que no lo compró porque se veía que era de mala procedencia, pero que lo estaban vendiendo entre unos 15.000 o 20.000 pesos chilenos, que son como cerca de 20, 25 dólares. El taxista afirmó que no reportó este hecho porque no tenía idea de que el teléfono podía ser parte de este caso. Pero al ver las noticias reconoció a Felipe Rojas como uno de esos jóvenes que acompañaba al otro que le andaba vendiendo el teléfono. Felipe fue arrestado poco después de que se descubrió el cuerpo de Fernanda, y si bien en un principio repitió la versión que le había dicho a su novia, meses después cambió su declaración y dijo lo que realmente había sucedido. Y en esta nueva versión aseguró que ese día sí se comunicó con Fernanda, pero a través del muro que dividía las casas de ambos, cosa que usualmente hacían. Luego le escribió por mensaje para invitarla a fumar marihuana, a lo que ella aceptó, y como a eso de las 5 de la tarde, como bien había dicho su madre, Fernanda salió de su casa y fue a la bodega donde Felipe la esperaba. Según el relato del joven, mientras estaban en la bodega, Fernanda se sentó y al ver sus piernas a Felipe se le metió algo en la cabeza y comenzó a tomarle fotos con su teléfono sin que ella se diera cuenta. Luego estuvieron charlando y la joven se levantó para irse, y antes de llegar a la puerta, él dijo que se había sentido muy mal y se había sentido atraído por ella, y no sé qué le pasó por la mente, y dice que tengo el vago recuerdo de que tomé a Fernanda por el cuello. Al saber que estaba ahí en su casa, subí al árbol que está junto a la pared que nos separa, y nos pusimos, empiezo a caminar y ella empieza a caminar hacia la puerta, y en la altura, como a esa distancia más o menos, no me sentí muy mal, no sé qué me pasó en ese momento. Luego aseguró que abusó sexualmente de ella cuando estaba inconsciente, y después tomó el cuerpo de Fernanda y lo puso en un saco y dijo: ahí me di cuenta de la situación, me empezó a faltar el aire, entré en pánico, sentí mucho miedo, pensó en llamar a alguien pero no lo hizo, y solo lo que pensó fue en esconder el cuerpo. Felipe dejó a Fernanda inconsciente en el hueco y fue a comprar cal y cemento para enterrarla viva. Aseguró que en medio de su confusión subió al muro y llamó a Fernanda, pero Paola, la madre, le contestó que ella había salido. Pero creo más bien que eso lo hizo para tratar de despistar las sospechas en su contra. Durante la noche, preso del pánico, supuestamente le escribió a Fernanda por WhatsApp, y ese fue el último mensaje que decía que estuve esperando y no llegaste, pero claramente esto lo hizo para no parecer sospechoso y tener algún tipo de coartada. Pero basándose en los peritajes policiales y forenses, para la fiscalía, lo que sucedió fue que Fernanda acordó encontrarse con Felipe en la bodega, cosa que al parecer era algo habitual entre ellos. Mientras estaban solos, Felipe se abalanzó violentamente sobre la chica, la tomó por la espalda y abusó sexualmente de ella, y luego la tomó por el cuello y la estranguló, provocándole la muerte a ella y a su bebé. Posteriormente, enterró el cuerpo de la joven y se deshizo de su teléfono. Según la necropsia, el cuerpo no presentaba marcas de haber sido ahorcada, sino más bien como de asfixia por sofocación, es decir, la había enterrado viva. En medio de todo este revuelo mediático en torno al caso, la familia de Fernanda denunció que la fiscal a cargo no le había prestado atención a la familia, y el abogado de Paola, la madre de la joven,
de nombre Pedro Díaz, afirmó que la fiscal no tuvo buen trato con la familia como víctima, sino que las trataba como si fueran imputadas, como un trato ajeno. Luego de la reunión que tuvieron con el fiscal nacional, esto cambió y ella fue mucho más empática. Por otra parte, una vez que se da la detención de Felipe, el inicio de su juicio se vio plagado de retardos procesales, por lo que este en sí comenzó fue el 6 de marzo del 2023, es decir, recién el año pasado, y Felipe decidió declarar en este juicio y en su intervención aseguró que se sentía muy mal después de cometer el crimen, que no dormía bien, que bebía mucho y que hacía mucho esfuerzo para no recordar lo que había hecho. Dijo que en ese tiempo le contó a la que era su pareja que había sido un accidente, que se había tropezado la joven. Pero la defensa argumentó que Felipe tenía un trastorno de personalidad que no le permitía recordar lo que había sucedido, ya que tenía 3 personalidades supuestamente diferentes. Afirmaron que Felipe no tenía un motivo para matar a Fernanda y que simplemente sus problemas psiquiátricos provocaron este crimen. Pero obviamente para la fiscalía su declaración estaba preparada por la defensa para así alegar problemas mentales. Pero en realidad el móvil fue abuso sexual. Como evidencia de esto se mostraron muchísimas fotografías que Felipe le había tomado a Fernanda desde la pared que dividía las casas, ya que desde allí él podía ver la habitación de ella. Todo esto hace pensar que él tenía como un tipo de obsesión por ella. Finalmente, el 11 de abril del año 2023, los jueces lo declararon culpable por los delitos de violencia con homicidio y aborto. Durante esta audiencia también Felipe utilizó su derecho a declarar y expresó: sé que no existe forma de reparar el daño causado a la familia de ella. Me disculpo públicamente por todo lo que han tenido que pasar. El 25 de abril del 2023, Felipe fue condenado a presidio perpetuo calificado con un mínimo de 40 años de prisión antes de que éste pueda optar a cualquier tipo de beneficio. Ya para el 5 de mayo del 2023, la defensa de Felipe metió un recurso para pedir la nulidad del juicio y pidió que se realizara uno nuevo. Pero poco más de un mes, el 19 de junio, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia contra Felipe, dejando así firme su condena de presidio perpetuo calificado. En entrevistas posteriores al juicio, Valentina y Paola, es decir, la madre y la hermana de Fernanda, dijeron que antes de que Fernanda apareciera veían a Felipe todos los días. Incluso Paola contó que cada vez que lo veía en la calle, él se le acercaba, le daba palabras de aliento y fingía empatía con ella, cuando sabía obviamente lo que había hecho. La madre de Fernanda también contó que el lunes siguiente a la desaparición de su hija, Felipe la interceptó mientras ella salía de su casa y le preguntó si habían encontrado a Fernanda o si sabían algo, a lo que Paola le respondió que no, pero que ya habían hecho la denuncia ante la policía. Felipe le dijo que no lo nombrara. Esto obviamente es bastante sospechoso, ¿no creen? De por qué no quería que lo nombraran, algo tenía que ver o algo sabía. Pero en definitiva, el caso se resolvió solo porque Felipe Rojas sintió culpa y se lo confesó a la que era su pareja y ella lo denunció. De lo contrario, seguiría siendo un misterio, porque no habían hecho bien el trabajo. Pero hasta aquí el video de hoy. Déjenme saber en los comentarios sus opiniones. Si deseas apoyarme, suscríbete al canal y compártelo en tus redes sociales para seguir creciendo. Nos vemos en un próximo video.